Un momento, por favor. Estamos aquí. Por favor, de pie. Gracias, sentados. Dai sai geda puku, so puku rene, hibu yorai kyo, do shoshu yo. Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Ai sai geda puku, so puku rene, bun yorai yo, o shoshu yo. Gracias. Está en la página 3, en la segunda columna. Namu Kye Butsu, Namo Kye Butsu, Namu Kye Hu, Namo Kye Ho, Namu Kye Su, Namo Kye So, Kye Butsu Muryoso, Kye Butsu Muryoso, Kye Hori Jinso, Kye Hori Jinso, Kye Sowaguso, Kye Sowagoso, Kye Bukkyo, Kye Bukkyo, Kye Hokyo, Kye Hokyo, Kye Sokyo. Kye Sokyo. Continuamos.
El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, lo que aumenta. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría, ni nada que ganar, nada que ganar. Por ende, los bodhisattvas viven en Prajna Paramita, sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos el miedo se va, aún dentro del autoengaño. El nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entonar el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra, proclama Yate, Yate, Para, Yate, Asan, Yate, Bodhisattva. Anya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría,
Dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Rempo, honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha, Prajna, Paramita. Sase. Ya no necesitan instrucciones para eso, ¿verdad? No, ok. Muy bien. La mano derecha abajo, la izquierda arriba, conectamos plurares y tus manos pueden descansar aquí en el regazo. Si no alcanzas o te queda incómodo, puedes ponerte un cuadro de yoga o un bloque, quiero decir, o una cobija también. En resumen.
Gracias. Nos sentamos cómodos para una charla, por favor. Estiren sus pies, su espalda. Y vamos a hablar un poco sobre gratitud. Bienvenida. La semana pasada habíamos estado hablando sobre aspectos generales sobre gratitud, sobre budismo y la diferencia entre solo dar gracias y de verdad vivir con gratitud, que la diferencia es abismal. Entonces, vimos que la gratitud es vital para la salud espiritual. Y, hola, bienvenido. Hay muchas instancias en nuestra vida cotidiana donde la gratitud se presenta como una solución para muchos de nuestros problemas y de las cosas por las que sufrimos. Entonces, si practicas gratitud, vas a tener muchos beneficios, como por ejemplo estados de ánimo más agradables, vas a ser una persona menos materialista, una mejor salud emocional, vas a dormir mejor. Vas a tener una mejor salud, con menos estrés, por supuesto, y menos fatiga, y desarrollas una mente clara para alcanzar objetivos. Una persona que vive con gratitud casi siempre logra lo que se propone, porque es una persona realista. Entonces hay una gran diferencia entre proponerte algo iluso a algo realmente que puedas alcanzar con base en tus capacidades, ¿no? Pero una persona agradecida es una persona que entiende justo sus propias bases, sus propias capacidades para poder salir adelante. Se siente muy bien practicar gratitud y por eso es que gratitud como parte de la espiritualidad es tan importante para las grandes religiones del mundo. Entonces, este fue el panorama que vimos. Leímos una cita de un sutra del Buda y hoy vamos a hablar un poco más sobre qué nos dice el budismo sobre la práctica de gratitud. Si pensaban que nos íbamos a escapar de una lista de cosas hablando de gratitud en el budismo, están completamente equivocados porque tenemos una lista también para hablar de gratitud. El nombre del término gratitud en el budismo viene del sánscrito y como todos los términos sánscritos son un poco complejos de traducir al español. El concepto completo es Katanyuta Katavedita. Katanyuta Katavedita. Y es en sánscrito. Y mal traducido, significa lo que los otros han hecho por nosotros y lo que deberíamos hacer en retorno. Entonces, no solo es decir gracias, sino reconocer en dónde estás sentado, dónde estás parado en esta experiencia de vida que tienes y ver que no estás aquí solo por una casualidad de la existencia y que todo lo que tienes no es por tu bonita cara o porque solo lo hayas podido pagar. Porque una de las cosas que vimos la semana pasada es que aunque tuvieras montañas y montañas de euros o de oros o de oro o de Bitcoin, si no hay quien produzca tus manzanas, no puedes hacer nada con ese dinero. Si no hay quien produzca la electricidad que consumes diariamente, no te sirve de nada el dinero. Entonces, el problema es que vivimos desconectados de esta realidad de la interconexión, ¿no? Entonces, el término Katanyuta Katavedita nos dice justo reconocer lo que los otros hacen por nosotros y lo que debemos hacer en retorno. Y esto ya más nos empieza a dar como el panorama de hacia dónde va la enseñanza del Buda. El Buda, principalmente en su iluminación, reconoció que todo en esta vida está interconectado. A esto le llamamos en el Zen la ley de causa y efecto. No es porque tengas mucho dinero el hecho de que te puedas comprar ropa. Es porque hubo gente que produjo esta ropa, que la diseñó, que cultivó el algodón o que produjo el petróleo para poder hacer todas estas fibras sintéticas que tenemos. O sea, no es solo porque puedas ir a Zara y comprar, es porque alguien detrás de Zara llenó los almacenes, alguien diseñó, alguien está vendiendo, alguien transportó, alguien alimentó a todas estas personas que producen tu ropa. Es decir, no estás aislado en el universo. Hay un montón de personas que hacen lo posible para que tengas la vida que tienes. Y esto se extiende desde alimentos hasta la forma en la que te ganas la vida, el país donde estás plantado en este momento, el aire que estás respirando también, ¿no? Porque no solo esto se extiende a la vida humana, se extiende a todo este sistema de cosas que te mantienen con vida. El universo completo es esta instancia de la realidad que te permite tener la vida que tienes.
y no lo vemos con mucha frecuencia. Entonces, la ley de causa y efecto en el budismo nos ayuda a ver la vida a través de todas las conexiones que hay para que tengamos la vida que tenemos. Y no se trata de agradecer así hasta la última molécula, pero sí reconocer que no existes aislado y que estás conectado. Y así, como alguien produjo la manzana que te comes, tú también estás ayudando a que los demás tengan buena calidad de vida. Los profesores enseñan a que las personas ganen la vida y tengan un idioma o tengan una forma de ganarse la vida, ¿no? Los ingenieros ayudan con todo su trabajo. O sea, todo en esta vida importa, todo en esta vida cuenta y todo en esta vida está interconectado. Y el Buda, cuando llegó a la iluminación, pudo entenderlo, ¿no? Entonces, esto nos dice pues que todo en el universo es interdependiente y existimos gracias al esfuerzo de millones y millones de seres en todos los tiempos. De la misma forma que todo lo que haces tú va a hacer que personas en el futuro, seres vivos en el futuro, también tengan una vida y puedan tener buena calidad de vida incluso, ¿no? Depende lo que hagas, pensando justo en que tus acciones tienen consecuencias. Tu vida como está, aunque no te guste, es un milagro. Puede que hagas berrinches sobre cómo está tu vida actualmente, pero el hecho es de que estás aquí y se lo debes a incontables seres. Y todo lo que haces tú colabora para que otras personas, otros seres vivos también tengan buena calidad de vida, ¿no? Entonces, esto nos hace ver un valor importantísimo para la práctica budista. Y es que estamos rodeados de amor. No amor de pareja y no amor filial, sino un amor más puro, que ni siquiera necesita la palabra amor. Es este amor de la vida hacia la vida. Es este amor que tú le pones a las cosas que haces para que otras personas estén bien, ¿no? Millones de seres vivos en toda la historia del universo te han beneficiado y te hacen ser quien eres. De la misma forma que tú colaboras a que otros seres tengan la vida que tienen, ¿no? Entonces, así como el Buda reconoció la ley de causa y efecto y de la interconexión de las cosas, el Buda también reconoce que esta experiencia de vivir en gratitud para nada es fácil. Sufrimos mucho porque los seres humanos tenemos como parte de nuestra personalidad, los tres venenos de la mente. Y los tenemos todo el tiempo. Los tres venenos de la mente son ignorancia, ira y avaricia. Y todo el tiempo están funcionando. No es de que porque practiques budismo zen te liberes de los tres venenos de la mente. Es porque eres humano, vives con los tres venenos de la mente. Puede que tengas una práctica budista dedicada, pero los tres venenos de la mente son constantes en nosotros, están ahí. Y nuestro trabajo es detectarlos, porque cuando dejas que te controlen, te desconectas de la vida. Ignorancia en los tres venenos de la mente significa no ver la interconexión de las cosas, no ver que le debes un montón de cosas a la vida. Significa no ver que todos los seres vivos sufren y que quizá está en ti no hacer sufrir a los demás, ¿no? Los tres venenos, la ignorancia en los tres venenos de la mente implica también saber que existe algo para rescatarte, que es la práctica budista, y que está en tus manos tomarla en serio o no. Si la tomas en serio, tu vida puede mejorar y puedes empezar a conectar con todas estas cosas que pudo ver Shakyamuni, ¿no? Si decides no actuar con base en lo que nos enseña el Buda, entonces te conviertes en una persona difícil para los demás, en una persona ignorante. No se trata de que tengas un doctorado, se trata de que no reconozcas que todas estas leyes, aunque no te guste el budismo, simplemente son, por eso son leyes y por eso son verdades, ¿no? Porque puede que no te guste el Buda, pero de que todos los seres vivos podemos sufrir, sin duda alguna. No, no lo puedes discutir siquiera, ¿no? En realidad no es como las cuatro nobles verdades, son los cuatro nobles teoremas, porque no pueden ser cambiados por más que te esfuerces, ¿no? Entonces, la ignorancia te lleva hacia la avaricia. La avaricia, en el contexto budista, no es solo que quieras mucho dinero. La avaricia es que quieras algo con tanta pasión, que te conviertas en una persona dispuesta a lo que sea, aún a matar, para obtener lo que quieres. Y dense una vuelta por la historia de la humanidad. Justo todas nuestras guerras han sido por esto, ¿no?
Porque puede ser avaricia por dinero, puede ser avaricia o lujuria por una persona, o puede ser avaricia por proteger tu ideología, ¿no? Hay un montón de personas que están dispuestos a ir a la guerra porque defienden su concepto de lo divino, ¿no? Y en el budismo no nos quedamos atrás, también ha habido mucha sangre, tengo que reconocerlo. Hay gente que se aferra demasiado a sus ideas. Y, por ejemplo, el día de hoy en Myanmar tenemos una guerra constante contra la población musulmana. Los monjes budistas van a las armas porque siguen en pugna, ¿no? Y parecería que tenemos una cultura humana muy evolucionada, pero no, seguimos haciendo lo mismo, porque al final los tres venenos de la mente, aunque seas monje budista, están presentes, son constantes en nuestra personalidad, ¿no? Entonces la avaricia es cuando quieres obtener algo con tanta obsesión o retener algo con tanta obsesión que te conviertes en una persona peligrosa y dejas de ver las conexiones de la vida. Y por supuesto, la avaricia te lleva a la ira, que es el otro veneno de la mente. La ira es cuando te vuelves intolerante, cuando te vuelves ingrato, cuando no estás consciente de estas conexiones y cuando la ira llega a tu corazón, cuando te sientes tan importante como para asumir que la vida te debe algo, ¿no? Y que te lo mereces todo encima de todas estas cosas, ¿no? Y esto, por supuesto, te pone en una posición muy débil porque vas a sufrir mucho. Claro que si tienes dinero puedes comprarte dos o tres cosas y está bien, pero el vacío existencial que vas a tener en tu corazón no va a ser cubierto con nada hasta que veas que aunque tengas mucho dinero, aunque tengas muchos títulos, tu título no significa nada sin los maestros que te educaron, sin las escuelas que fueron construidas para tu beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tres venenos de la mente te desconectan por completo de la naturaleza y empiezas a asumirte como superior. Y esto es muy, muy peligroso porque te causas daño tú y causas daño a los demás, ¿no? Entonces, el Buda reconoce todo esto y entendió que la práctica de gratitud necesita ser vivida en cada momento de tu vida, de tu día. No es que vayas por la calle diciendo gracias como loco, pero se trata solo de reconocer que lo que tienes, lo que eres, lo que anhelas, lo que te hace ser lo que eres y lo que te gusta de ti y hasta lo que no te gusta, se lo debes a algo más o a alguien más, a algo superior, que en este caso puede ser el universo mismo o la naturaleza o tu sociedad o tu familia incluso, ¿no? Entonces, el Dharma del Buda está diseñado para voltear nuestra atención a estas interconexiones de la vida. Sin embargo, la palabra gratitud, así como la estoy mencionando yo y como me la están entendiendo ustedes, no aparece en los textos budistas, porque aparece en un término sánscrito y recordamos que la palabra gratitud es una palabra que viene del latín y la inventamos nosotros, pero es algo mucho más grande en el contexto budista. En el contexto budista es reconocer estas conexiones, reconocer lo mucho que otros han hecho por nosotros y hacer algo de regreso a todos estos seres que han trabajado por nosotros. Entonces, en el Buda Dharma, la gratitud está implícita en cada detalle de todo lo que hacemos. No importa la rama del budismo que practiques, la gratitud está por todos lados, así como el amor hacia la vida, hacia todos los seres vivos y también la compasión. En el Upayakshala Sutra dice, el Buda dice, cuando alguien nos beneficia, aunque sea un poco, debemos pagarles de regreso con todo el corazón, aun si alguien está enojado con nosotros. Debemos siempre tratarlo bien. Y esto es donde estamos en problemas en Occidente, porque ¿cómo voy a ser bueno con este que me acaba de ver feo, o con esta persona que me trata mal, o con esta persona difícil en mi familia que siempre me busca pleito? ¿Por qué? ¿No se lo merece? Yo soy más importante y mi compasión solo la doy a personas selectas. Ajá. Así como, ¿por qué eres tan importante? Cuéntame, ¿no? Y esto es una condición humana y todos lo vivimos, ¿no? Aquí mis amigos en Zoom todos están riendo, significa que todos hemos pasado por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué demonios voy a ser bueno con alguien si me hace sufrir? Porque gracias a esta persona tienes una vida y gracias a esta persona tienes la oportunidad de aprender y porque gracias a esta persona te puedes dar cuenta que tú también eres una persona difícil para alguien más.
porque como dicen por ahí, no somos moneditas de oro, somos difíciles, todos, ¿no? En el Oppama Sanyutta Sutra, el Buda le dice a sus monjes, monjes, deben entrenarse a sí mismos para pensar, somos agradecidos y damos gracias. No ignoraremos nada de todo lo que se ha hecho por nosotros. En esto deben entrenarse. Se los leo de nuevo, porque hay una palabra clave en esto. Monjes, deben entrenarse a sí mismos a pensar, somos agradecidos y damos gracias. No ignoraremos nada de todo lo que se ha hecho por nosotros. En esto deben entrenarse. Entrenarse. La práctica budista es un entrenamiento de la mente. No solo es para leer cosas bonitas o no solo es para ver la foto del Dalai Lama y sentir bonito. Es porque te están dando la enseñanza de que todo esto que su santidad Dalai Lama o Thich Nhat Hanh o Nishijima Roshi, mi maestro, todo esto que ellos lograron no es exclusivo para personas iluminadas. Es justo porque son personas normales que pueden y sus enseñanzas radican en el hecho de que tú también puedes entrenar la mente, pero hay que tener la voluntad de hacerlo. Hay que brincar los 3 venenos de la mente y dar ese primer paso de darnos cuenta que la vida está interconectada, que podemos ser personas agradecidas, que hay un montón de cosas que somos y que tenemos que se lo debemos a la gente. Estas palabras con las que me están escuchando llegan a ustedes a través de un código compartido que es el idioma español. Y no nacieron hablando español, fue aprendido de que sus maestros se los enseñaron, pero además a lo largo de la historia la lengua española ha sido creada, ha evolucionado día con día y en cada país que se habla esta lengua hay logros importantísimos sobre el idioma, ¿no? La filología justo es una rama del conocimiento humano que estudia cómo la lengua se va adaptando a través del tiempo. Entonces, estas palabras con las que me están escuchando no nacieron con ellas, alguien se las enseñó. Y en muchos casos hemos olvidado el nombre de nuestros profesores, pero es gracias a ellos que podemos leer y que podemos tener acceso al conocimiento y tener una vida, ¿no? El punto es entrenarnos, como dice este sutra, para reconocerlo y agradecerlo y entender también nuestra posición en el mundo para poder dar algo de vuelta a la vida, ¿no? Quizá tus maestros del pasado ya no los puedes localizar, en muchos casos algunos ya murieron, pero eso no significa que tú te detengas y hagas lo mismo que tus maestros hicieron para que otras personas puedan tener acceso al conocimiento o a saber ganarse la vida o a contarles un chiste y hacerlos sentir bien, ¿no? O decirles un cumplido honesto de algo para que pues, se sientan a gusto, ¿no? Que tengan una vida cómoda, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, hay un montón de sutras que hablan sobre gratitud. Nuestro propio Sutra del Corazón habla sobre gratitud. Cuando hablamos de la vacuidad de las cosas, justo hablamos de dejar de lado los 3 venenos de la mente para observar las cosas como realmente son, para poder ver las interconexiones de la vida y saber cómo podemos contribuir, ¿no? El Sutra del Corazón, por si no se han dado cuenta, habla sobre la no dualidad. El Sutra del Corazón dice, hay envejecimiento, pero no hay envejecimiento. Hay dolor, pero no hay dolor. No significa que lo estemos separando, significa todo lo opuesto, que lo estamos uniendo. Entonces, cuando ya no hay un ego que busque ser superior a los demás, sino que te unes a los demás, empiezas a vivir con gratitud, ¿no? Sutra del Diamante habla sobre gratitud. Sutra del Loto, importantísimo para el Zen, en muchas instancias también habla sobre una práctica activa, viva, de gratitud, ¿no? El Sutra del Loto lo vamos a ver en el curso 3, así que apúrense los del curso 2 para que entren a estudiar. Entonces, pues esto es el panorama de la práctica budista. ¿Cómo andamos de tiempo? De la práctica budista en general. Ahora, ¿qué nos dice el Soto Zen? Pero antes de eso, ¿tienen preguntas, por favor? ¿O comentarios? Sí, dame un momento, voy a encender el micrófono de atrás.
Ahorita que mencionaba sobre el ego y tratar de amar a las personas o dar ese agradecimiento o no interponer tanto eso, o sea, como que elevarnos, ¿no? Cuando nos reímos de que a veces decimos, como lo mencionaste, ¿por qué voy a perdonar a este? Pues tiene que ver que eso, o sea, y somos muy selectivos, es algo muy cierto. Mi pregunta es, ¿cómo poder practicar? Por ejemplo, yo con mi esposo, mi ego era súper alto y cuando yo me casé, yo bajé mi ego así al tope porque dije, es con la persona que voy a vivir, con la persona que quiero compartir, que yo lo elegí para estar con él, entonces yo voy a dejar mi ego a un lado y voy a estar solamente, o sea, con él y que si me voy a enojar, no tengo por qué ponerme mis moños, voy y le pido disculpas aunque me haya ofendido y entre los dos no arreglamos. Ese amor que yo sentí y desperté estando con él y que solamente soy selectiva con él, porque yo dije, no, pues es mi pareja, ¿cómo poder, ese mismo amor lindo, puro que uno tiene, o sea, por ejemplo, personal, que la verdad yo digo, amo mi matrimonio porque vivo en paz, armonía y todo eso, porque los dos ponemos nuestra parte. ¿Cómo hacer eso? También ese mismo amor tan bonito y de agradecimiento con los demás. Y no, o sea, cómo poder ser eso de que, ay, pero ni siquiera lo conozco, o ay, ni siquiera no, pero él me... O sea, a mí me pasa que... Y yo una vez hice una prueba que me enojé con mi hermana. Y yo decía, yo no voy a pedirle perdón y ya fuera que no. Y luego yo pensé, oye, no, pero si tú le pides disculpas a tu esposo cuando él se enoja, digo, cuando algo pasa, ¿por qué no puedes hacer lo mismo con tu hermana si tú también la amas? Yo misma me hice esa pregunta, pero había algo en mí que como que no podía avanzar. Entonces, eso es como practicar esa pregunta. Le diste un punto importante de la práctica de gratitud y en particular de la práctica budista. Tu esposo, antes de ser tu esposo, es una persona. Todo lo que has construido encima de tu esposo es algo tuyo. Tu esposo no tiene la culpa. Todo lo que has construido alrededor de las personas que amas es una construcción personal. Tú eres quien construye el amor en realidad. Pero al final son personas. Sea tu pareja, sea tu hermano, sean tus padres. Es que no son tus padres. Antes de ser padres solo son personas, igual que tú. Entonces, si lo empiezas a ver así, vas a ver que tu madre, aunque sea un templo de autoridad y sea una santa, es solo una persona que tiene una historia y que además no conoces nada de su historia, absolutamente nada. Conoces lo que tu mamá te ha dicho, pero tú no sabes nada de sus años de adolescencia. ¿Y qué tal si tu mamá fue así, algo completamente distinto de lo que te imaginas? ¿Por qué? Porque solo es una persona. El problema es que cada uno de nosotros construimos pues una torre de naipes en torno a la personalidad de alguien y amamos esa imagen que hemos creado en la mente. Pero cuando puedes ver que tu madre, tu esposo, tu hermana, claro, usamos etiquetas, pero no solo eso, usamos una construcción súper complicada de historias personales, es que nunca voy a poder ser feliz sin esta persona porque solo él me... Basura, basura egocéntrica, ¿no? Pero la persona no tiene la culpa de lo que le imaginas. Entonces, si partes del hecho de que esposo, padres, hermanos, primos, todo tu círculo cercano son solo personas y las ves también desde el punto de vista de solo una persona más, entonces tu vecino no es tu vecino, es una persona. Y el presidente, aunque lo odies, es solo una persona. Y los políticos y todas las personas difíciles o todas las personas que quieres son solo personas. Y si quieres ir todavía un poco más profundo, entre una bacteria en tu yogurt y tu esposo, no hay diferencia. Son seres vivos. ¿Ves? Entonces, la práctica Zen lo que te ayuda es a entender que todos los seres vivos importan. Todos los seres vivos son Buda. Y si vas a tratar bien a la bacteria en tu yogurto o a la cucaracha, es porque también tratas bien a tu esposo o a tu hermana o a quien sea de tus amigos, ¿no? Porque son exactamente lo mismo. La ciencia dice somos polvo de estrellas y es cierto, estamos hechos de absolutamente lo mismo. El que tú pongas en superioridad a alguien es una construcción tuya, solo tuya. Al final son solo seres vivos. Si empiezas a ver tus relaciones personales como relaciones con seres vivos,
va a ser mucho más fácil practicar este cariño. Porque no se trata solo solo porque es mi esposo, lo voy a querer bien mucho y a estas personas no. No, es como es el esposo y se le quiere mucho y tiene un lugar especial en el corazón, sin duda alguna. Pero es una persona y necesita cariño, comprensión, ser escuchado, necesita paciencia, lo mismo que tú y lo mismo que yo y lo mismo que el perrito callejero. Somos fuerza de la vida. Entonces, cuesta trabajo, pero justo por eso nos vamos moviendo hacia la práctica Zen, porque Dogen, el creador del Zen, justo lo que decía es que no solo los seres vivos tienen naturaleza búdica, es decir, un ser vivo puede despertar y ser Buda, sino que Dogen decía, absolutamente todo lo que te rodea tiene naturaleza búdica. Entonces, lo mismo es una piedra que tu esposo, que tus padres, o que tu hermano, que el vecino. Lo mismo es tu esposo que el planeta Tierra completo, o tú, o la bacteria de tu yogur, porque todos somos Buda. Cuesta trabajo, pero solo poniéndolo en práctica diario, ¿no? Y entendiendo, ¿por qué esta persona es así? Bueno, esta persona es importante en mi corazón porque yo he decidido darle autoridad, yo he decidido darle mi corazón, yo he decidido esto, pero son decisiones tuyas. De tal forma que si ves a un perrito en la calle, yo decido tratarlo bien, yo decido que no sufra, yo decido, no le voy a dar de comer, pero tampoco lo molesto, ¿no? Y empiezas a conectar diferente. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero fue un pequeño spoiler. Ok, y justo hablando de esto, desde el punto de vista del Zen japonés, hay una forma muy curiosa en el japonés antiguo, donde se escribieron los primeros textos del Soto Zen. Estamos hablando de hace 850 años en el pasado. Y en el japonés antiguo hay una palabra que significa dos cosas al mismo tiempo, como muchas cosas del japonés. Y esta palabra significa gracia y deuda al mismo tiempo. Y es la palabra que se usa para gratitud, traducido al español. Así como en sánscrito tenemos este concepto complejísimo de lo que otros han hecho por mí, lo que debo pagar de regreso, en japonés, en el Zen, tenemos esta palabra que es gracia y deuda al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque gracia es esta capacidad de iluminarte al entender la amabilidad de otros hacia ti y tu amabilidad hacia los demás. Es un estado de gracia, ¿no? Han oído hablar de términos como la gracia de Dios y cosas así. A eso se refiere. Es esta iluminación que obtienes al actuar con bondad hacia los demás, y cuando los demás actúan con bondad hacia ti, reconoces la gracia en ellos. Al mismo tiempo, esta palabra japonesa significa deuda. Entonces, vivo con gracia en mi corazón por reconocer lo que otros hacen por mí. Al mismo tiempo siento esta deuda quizá no de pagarles, sino de regresarle a la vida esto que yo disfruto, esto que soy. Es una sola palabra. Entonces, con esto como precedente, voy a mencionar un sutra que prácticamente no se lee actualmente, y de hecho me costó trabajo encontrarlo y tuve que traducirlo. Se llama el Shinjikan Sutra. Y el Shinjikan Sutra dice: todos los seres tenemos 4 grandes deudas. La primera es a todos los seres vivos. Sin ellos no tendríamos una vida y no podríamos hacer el juramento de salvarlos. La segunda deuda es a nuestros padres, por darnos la oportunidad de estar vivos. La tercera es a nuestro emperador. La cuarta es a las 3 gemas, Buda, Dharma, Sangha. Tengo que explicar lo del emperador, pero primero el panorama es entender que debemos algo a la vida y que tenemos que pagar de regreso un poco, ¿no? La figura del emperador es difícil de entender para nosotros y no vamos a entrar en historia del imperio del crisantemo, pero
Para el japonés, incluso para los japoneses contemporáneos, el emperador es importante porque es el hijo de la diosa Amaterasu. Es de la diosa Amaterasu, es la diosa del sol, la diosa que hizo que naciera el mundo, ¿no? Entonces el emperador es una persona divina. Entonces le debes tu vida al emperador y por eso le das las gracias. Luego hablamos de esas cosas porque para nosotros puede ser incómodo como occidentales, pero se trata de solo entender que le debes tu vida a alguien importante que está tocado por los dioses, ¿no? Entonces, en el Zen tenemos esta figura de gracia y deuda al mismo tiempo. Y entonces te puedes dar cuenta que todo lo que eres, todo lo que tienes, no es por tu bonita cara, no es por tu dinero o por tus logros académicos, es porque hay alguien más trabajando para ti. De la misma forma que alguien más se beneficia de tu trabajo y de tu bondad, de tu cariño, de tu compasión, ¿no? Dogen dice en un libro que se llama Eihei Koroku, y es esta enseñanza la dio Dogen recordando a su padre. Y aunque la palabra gratitud no aparece en las enseñanzas de Dogen, la gratitud está por todos lados en este párrafo. Dice, el bastón de Eihei, es decir, el bastón que soporta a Dogen, el bastón de Eihei es una rama de flores de ciruelo. Procede de una semilla plantada en la era Tenryaku, es decir, un periodo de un emperador. Pero la fragancia de sus 5 pétalos perdura sin desvanecerse hasta el presente. Sus raíces, sus tallos y su fruto son ciertamente de largo alcance. Dogen en esta enseñanza está reconociendo que es gracias a sus ancestros que él tiene una vida. Gracias a que ellos sembraron las semillas del conocimiento y del Dharma, Dogen puede enseñar el Dharma, ¿no? Esto lo puedes extender a virtualmente todo lo que hagas, ¿no? Puedes cocinar porque alguien inventó esas recetas en el pasado, alguien inventó tus cacerolas, alguien dominó el fuego para ti, para que en tu experiencia solo tengas que hacerle así a la estufa, ¿no? Alguien más trabajó por ti. Estas semillas de bondad y de compasión que tejen la vida están por todos lados de tu experiencia, ¿no? La gratitud en la práctica Zen, entonces, está por todos lados. Está cuando guardas silencio. Está cuando contemplas la interconexión de las cosas de la vida. Está cuando haces tu trabajo, tu estudio o lavas trastos. Y cuando haces las cosas con cariño, con atención al detalle, estás actuando con gratitud porque estás sirviendo a que alguien más se beneficie con tu trabajo y estás regresándole algo a la vida, ¿no? Si se han preguntado por qué los japoneses son tan perfectos, no es porque sean más inteligentes, porque son virtualmente igual que nosotros, es solo que ponen atención a las cosas, ponen atención a los detalles y cierran las distracciones porque saben que de su trabajo depende alguien más. Han visto que en Japón en primavera son días especiales porque florecen los cerezos, los sakura. Para nosotros, cuando vemos una flor bonita, vamos y la arrancamos. En Japón, las sakuras son intocables. Las flores de cerezo. Las sakuras son intocables porque si yo voy y tomo una sakura del árbol, estoy produciendo que alguien más no disfrute de esa flor después. Estoy actuando por el beneficio de los demás, ¿no? No estoy diciendo que Japón sea mejor que nosotros, solo estoy diciendo que tienen estas prácticas que para nosotros nos parecen alienígenas, ¿no? Pero esto les da el panorama de cómo en el Zen actuamos en beneficio de los demás, poniendo atención a las consecuencias de nuestros actos. Porque esto es vivir en gratitud también, ¿no? Si sabes que tomar una flor va a evitar que alguien más disfrute de este espectáculo de la naturaleza, pues las vas a respetar, ¿no? Robarte algo de la oficina significa que alguien más lo va a necesitar en el futuro y pues no, mejor no lo tomo, ¿no? Abusar de alcohol o de comida significa que estás tomando más recursos y vida que no necesitas tomar. Entonces lo dejas en paz porque estás respetando también tu propia vida, agradeciendo a través de la no acción
esta conexión que tenemos con el universo, ¿no? La mayor expresión de gratitud que tenemos en el Zen es Shikantasa. Nos sentamos en silencio, porque es cuando no afectas la vida en Zazen que la vida puede seguir floreciendo. Agradecemos a la vida a través del silencio y de la inactividad, a través de nuestra práctica de Shikantasa. Reconocemos todos nuestros privilegios y bendiciones en silencio, en elegancia y en dignidad. Gracias. Preguntas, por favor, tenemos un par de comentarios. Dice Oscar, para nosotros la figura del emperador podría ser también tener la deuda hacia la sociedad que nos permitió nacer y crecer hasta donde estamos ahora. No, Oscar, más bien la figura del emperador sería como reconocer la divinidad en las cosas. Reconocer que una flor es divina o que la comida que llega a tu plato es divina, no porque haya sido generada por un amigo imaginario, sino porque tiene este lugar especial en tu espiritualidad, ¿no? La próxima semana vamos a hablar justo sobre nuestra oración que tenemos para antes de los alimentos, que justo nos hace voltear hacia la divinidad en cada grano de arroz que comemos, ¿no? Entonces no es tanto como a esta figura política, sino como ver que el Buda está en los detalles más pequeños, como en una cáscara de trigo o en un grano de arroz que se te cayó del plato, ¿no? Es parte de Buda. Dice Leo, así todos estamos en deuda con muchas personas y muchas personas también están en deuda con nosotros. Todo está interconectado, es increíble. Cuando te das cuenta, la vida cambia, Leo, definitivo, porque quien practica gratitud jamás se vuelve a sentir solo. Jamás, jamás, jamás te vas a volver a sentir poco valorado, ¿no? El hecho de que tengas todo lo que tienes, que tengas este idioma compartido, que tengas servicios, a pesar de los retos sociales, a pesar de las dificultades políticas de nuestras naciones, tenemos más, mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Lo que pasa es que decidimos no verlo y cuando te mudas a este lugar de ingratitud, la vida se vuelve bien inhóspita y es cuando nacen un montón de problemas de depresión o de angustia, ¿no? Que ahora son inmanejables porque justo nos hemos desconectado de la vida y olvidamos ver en dónde estamos parados y olvidamos ver que todo lo que hacemos ayuda a los demás, ¿no? O que impacta a los demás. Y con base en esta interconexión, pues te puedes dar cuenta de lo mucho que le debes a la vida, ¿no? Entonces, la espiritualidad, y no importa la religión, la espiritualidad se vuelve más profunda y significativa cuando te entiendes como un regalo hacia el universo y no que el universo te debe algo, ¿no? Tú eres un regalo al universo, entonces tú tienes que dar todo el tiempo y en esa medida la felicidad va a estar de regreso. No es una felicidad eufórica donde vas a tener millones de euros y bitcoins, va a ser una felicidad de paz interna y de saber que nunca estás solo y que nunca vas a estar solo, jamás, jamás. Últimamente hay muchas corrientes de terapia que lo que buscan es sanar el sufrimiento cortando con su pasado. Si fue culpa de mi abuelita que me permitió X o Y o Z, entonces corto esa relación con la abuelita que vivió hace tiempo y que permitió que eso sucediera y que yo por eso estoy heredando eso. Desde la perspectiva de esto que acabamos de hablar, ¿qué pasa con este pasado y qué pasa con el futuro de estas personas que deciden la ruta fácil de voy a cortar con lo que no me gusta? Claro. Es más fácil. Eso es característico de nosotros occidentales. Queremos una píldora que nos borre el dolor de inmediato, ¿no? Pero por desgracia solo es un placebo porque todos estos demonios del pasado van a regresar a morderte el trasero. Entonces, para nosotros, desde la perspectiva del Zen, tu pasado solo puede ser definido por la palabra gracias. Que la abuela fue difícil, gracias. Porque por ella estoy aquí, aún en las situaciones más difíciles como abuso, ¿no? Y es ahí donde mucha gente se va del Zen porque por lo que quieres es venganza.
¿no? Pero aún una situación de abuso puedes agradecerla porque es lo que te ha traído hasta este momento. ¿No está bien? No. Ojalá no hubiera pasado. Por supuesto que no. Como sociedad tenemos que movernos para que no suceda nunca más, pero ya que sucedió, tienes un montón de lecciones que aprender y agradecer. Entonces, eso es algo que no hacemos en el Zen, ¿no? No queremos arreglar las cosas del pasado, ¿no? Aceptamos las cosas del pasado porque ese es nuestro territorio en donde estamos parados ahora y se agradece con todo el corazón. ¿Qué pasa en el futuro? Sabe. ¿Para qué te preocupas? Preocúpate por lo que tienes aquí y ahora, ¿no? Porque tus acciones de este momento van a impactar hacia lo que venga después. Entonces, pues preocúpate qué estás haciendo hoy para ayudar, para ser bondadoso con otros seres, ¿no? El futuro de todas formas va a llegar. Cuando llegue nos preocupamos. Pero lo que sí puedes hacer es tomar acciones hoy, aquí, en este momento, para que los demás seres vivos estén bien, que se sientan protegidos con cariño. Y de regreso eso tú también lo tienes, ¿no? La gratitud está en cada molécula de cemento que hace tu casa, ¿no? Hay gente que trabajó por ello. Hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, no cortamos relaciones con el pasado, más bien las aceptamos y las vemos con toda gratitud, por más difíciles que sean. ¿Ves? Gracias. ¿Alguien más? A propósito de, teniendo la idea de que los japoneses son inteligentes, muy inteligentes. Hay un proverbio japonés que dice la disciplina supera la inteligencia. Claro. Sí, sí, sí. Tenemos estas creencias urbanas de que los japoneses son seres superiores. No, son iguales a nosotros, es solo que el Zen está en su idiosincrasia nacional y ven la vida a través de los ojos del Zen y pueden dedicarse minuciosamente a los detalles, a pesar de que la gran mayoría ya no practican budismo, pero luego hablamos de eso. Pero sí. Hablando ya más como de términos específicos, al principio mencionabas un amor por todas las cosas, ¿no? Que no necesariamente se llamaba amor, sino esta relación con todas las cosas. Y también hemos hablado de practicar constantemente la compasión hacia todos los demás seres, ¿no? Entonces, quizás sea como demasiado, quizás sea innecesario entrar en estos detalles, pues, pero este concepto universal de amor, esta práctica de la compasión hacia el resto de las cosas y también tercera práctica de la gratitud, ¿son términos intercambiables o uno deriva de otro o se practican simultáneamente o es una pregunta necesaria porque todo mezclado? No, al contrario, qué bueno que lo trajiste. De hecho, vamos a hablar de eso la próxima semana. Hay 3 valores compartidos con las grandes religiones del mundo. No importa que le cambies el nombre, son valores humanos con los que todos podemos conectar. Uno es la gratitud, que es lo que estamos hablando. Otro es la compasión. Y otro es la generosidad. En el budismo podemos hablar de las paramitas, que son otro tema de estudio, pero así como súper resumido y algo que con lo que todos nos relacionamos en cualquier país a través del tiempo, es gratitud, compasión y generosidad. Son distintas, pero funcionan juntas. Si tienes un corazón agradecido, vas a conectar con los demás. Entonces nace la compasión. La compasión es no solo sentir feo porque alguien está en silla de ruedas, sino tomar una postura activa para ayudar. Esta ayuda entonces te vuelve una persona generosa. Entonces, gratitud, compasión y generosidad funcionan al mismo tiempo y son parte de pues, un sistema espiritual, ¿no? El budismo, si pones atención entre líneas en los sutras, estos 3 valores están por todos lados. ¿Ves? Entonces sí, hablamos mucho de la compasión, pero generosidad va implícita y por supuesto gratitud también. ¿Ves? Muy bien, cerramos con un poquito de Zazen, por favor, unos cuantos minutos.
Ah, ¿nunca has hecho esa sesión? Nunca he hecho. Ah, ok, ok. Podría ser una experiencia. Sí, claro, te doy instrucciones. Déjame iniciar la sesión.
verso de la enmienda está en la página 9 de sus cuadernitos de liturgia. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Si ponen atención, van a ver que hay mucha gratitud en las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Y por supuesto, verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora, en este momento. Muchas gracias. Gracias. Espero disfruten su día y nos vemos la próxima semana en nuestra tercera sesión sobre gratitud. Vamos a hablar en cómo llevar la gratitud a la vida cotidiana, cómo practicarla, cómo sentirnos bien con ella y bueno, ya no vamos a hablar tantas cosas del Buda Dharma, sino cosas mucho más pragmáticas y qué nos dice la ciencia al respecto. Así que muchas gracias. Amigos del curso 2 ya tienen material en su foro, amigos del curso 1 también, y si no se han aburrido de mí, nos vemos mañana a las 6:10 AM para las hacen. Muchísimas gracias. Gracias. Disfruten su día, coman algo delicioso. Gracias. Gracias amigos de Zoom. Disfruten su día y su tarde. Gracias. Gracias. Nos vemos muy pronto. Hubo